buenas noches y les damos la cordial bienvenida a esta tercera edición del noticiero 24 horas en esta mitad de semana, miércoles 21 de mayo y por supuesto mucha información para todos ustedes a través de Palenque TV. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, como siempre es un gusto saludarte. Igualmente, amigos, amigas, es un placer estar en su compañía. Gracias por preferirnos para informarse. Comenzamos entonces con este resumen noticioso. A continuación, estos son los titulares. Según el Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales no le dice la verdad al pueblo boliviano. El vocal Gustavo Ávila afirma que el líder cocalero no se registró como candidato porque no tiene partido que lo sustente y que por ello no se envió la contraseña de inscripción. La Yunta Negra y la Yunta Blanca se pelean. Atrás quedaron las frases para congraciarse con el poderoso de turno. Según Evo Morales, Álvaro García lo traicionó. Le pide a Andrónico Rodríguez que tampoco lo traicione. Tribunal Veniano mantiene el suspenso sobre Rodríguez. La inscripción del presidente del Senado aún es incierta. El juez del Beni que atiende el caso ingresó en un laberinto legal y procura ganar tiempo antes de emitir su resolución. Incrementa en 4,2% las rentas de jubilados del sistema de reparto. La medida beneficia a quienes se jubilaron con el anterior sistema de pensiones y que no recibieron aumento en sus rentas con el incremento denominado solidario. El 90% de los cisterneros interna gasolinas a Bolivia. Tienen contrato con el gobierno hasta junio de este 2025. Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, solo el 10% del sector pide un reajuste de tarifas. Asegura que la distribución está asegurada. El presidente del Estado va como candidato a senador. Para que Arce sea electo, el movimiento al socialismo deberá ganar las elecciones en La Paz. El legislativo es culpable de que no haya dólares. El gobierno vuelve a insistir con la denuncia. Los parlamentarios dejaron su labor legislativa para ser nuevamente electos. En noticias internacionales, según organismos internacionales, Bolivia y Brasil encabezan la lista de países con mayor deforestación en 2024. El Bitcoin alcanza récord en medio de optimismo sobre la regulación de Estados Unidos. Todas las noticias están en 24 horas. Iniciamos ahora con la información más importante de las últimas horas, por supuesto en el ámbito político en esta época preelectoral. Se ha pronunciado el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, quien ha informado que no existe ninguna organización política registrada con el nombre de Evo Pueblo, que además tampoco habrían solicitado previamente el trámite para obtener una personería jurídica. Además, también aclaró que tanto el Frente para la Victoria como PAMBOL no cuentan con una personería jurídica vigente, por lo que no pueden inscribir candidaturas ni participar legalmente de los comicios. Estos son los detalles. Hemos sido tajantes también con alguna información, creo yo, malintencionada que se dio a Bolivia. No existe ninguna organización política denominada Evo Pueblo. Y eso hay que decirle a los bolivianos, hay que informarle a los bolivianos. Ni siquiera esta organización ha solicitado el trámite de personería jurídica. Por lo tanto, al no tener ni siquiera un registro de personería jurídica, menos aún puede inscribir candidaturas. Al igual que Frente para la Victoria y PAMBOL, que no tienen personería jurídica. Por eso es que no pueden inscribir candidatos. La ley establece que quienes pueden inscribir candidaturas son las organizaciones políticas con personería jurídica. En resumen, entonces, estamos ante una versión oficial. No hubo registro de Evo Morales ni de Evo Pueblo. No existió aquello. Pregunta. ¿Están faltando sistemáticamente a la verdad Evo Morales, sus abogados, sus seguidores? Se dijo que Evo Morales estuvo en la marcha que protagonizó un grupo de personas, numerosos dicen algunos, para que se inscriba. Nunca se lo vio a Evo Morales en la marcha, no hay un registro fotográfico, al menos con relación a aquello. ¿Están faltando a la verdad sistemáticamente? ¿Cuál es el propósito? ¿El de evitar un desbande? Bueno, ahí la posición oficial entonces, Evo Morales no está habilitado. Bueno,
En otro sentido, también llama la atención estas declaraciones del líder cocalero en el sentido que Álvaro García habría utilizado el movimiento indígena, lo había utilizado a él y ahora quiere utilizar a Andrónico Rodríguez con oscuros fines políticos. Aquí más preguntas. ¿Es Evo Morales un tonto útil? ¿Cree que Andrónico Rodríguez también es un tonto útil? Bueno, hay las declaraciones de Morales. Para mí, hay algunos citadinos, no todos, usan al movimiento indígena. Álvaro usó con lucha armada al hermano Felipe Quispe. Yo no quería comentar, pero me hablaba, mal de la Quispe cuando estaba de vicepresidente Álvaro. Entonces, claro, invitamos nosotros a la vicepresidencia. Si nosotros no invitamos a la vicepresidencia, Álvaro nunca habría sido nada. Claro. Era analista político, ¿no? Sospechosamente, retornamos de Argentina, siempre la gente comunista, pero del aeropuerto acá ha desaparecido. Llamaba, no contestaba. Es ahí de la cancha, no, me alejo de los indios. Ya, Evo no le interesa. Ya no le sirve el Evo. Ahora están usando al Andrónico. Usaron a Felipe, ¿no? Con Evo, ahora al Andrónico. Usan al Andrónico. Mayorga está ahí, acompañando a Álvaro, reuniones, imponiendo candidatos a la vicepresidencia. Usando al Andrónico, quieren dividir al trópico de Cochabamba. Exactamente. Desde el momento que entendí la lucha sindical, parte del 80, 90, permanentemente Estados Unidos intentó dividir al trópico de Cochabamba. A propósito de las declaraciones de Evo Morales, se ha pronunciado también el senador Félix Agpi, quien espera que la invitación del expresidente Evo Morales a la unidad sea de corazón y con convicción. Esto es lo que dijo. De trabajar antes de llevar el 10º Congreso del Instrumento Político, ¿no? Él no se encaprichó, trabajó de una manera muy responsable, pero yo creo que en su momento las personas reflexionan. Ojalá su reflexión sea real, con corazón, y podamos unirnos en verdaderamente lo que luchamos a través de este instrumento político para continuar con la revolución democrática y cultural. En estos últimos años de gobierno se ha hecho grandes cambios, también ha habido equivocaciones. Yo con mucha sorpresa vi algunas escrituras del compañero Evo Morales que sí hubo equivocaciones, hay que ir a corregir. Nosotros eso es que estamos yendo a corregir con el compañero Andrónico Rodríguez. Bueno, aquí otra pregunta más, ¿no? ¿Es Félix Agpi un ingenuo en la política? Bueno, ahí está la pregunta. Quien al parecer tiene las cosas más claras y está hablando ya con afirmaciones es el parlamentario Torres, quien ha señalado que Andrónico Rodríguez es el próximo presidente de Bolivia. Bueno, me parece no una acción de carácter constitucional ni legal, sino más bien una acción de carácter político para lo que desafortunadamente han utilizado a una determinada persona y siendo instrumentalizada la misma persona, no solo para una acción de libertad, sino para otros recursos constitucionales. Pero afortunadamente este ciudadano creo que, advertido del error que estaba cometiendo, porque el día de ayer ya recordemos que una acción de cumplimiento planteada por él fue declarado improcedente. Y las siguientes acciones de libertad, como la planteada en Beni, Trinidad, y la planteada en La Paz, lógicamente van a correr la misma suerte, porque los elementos objetivos planteados como sustento no son suficientes ni demuestran la transgresión de ningún derecho ni garantía constitucional, ni del accionante ni de los mandantes. En otra noticia, en estas últimas horas anunciaron que se habría suspendido la audiencia de medidas cautelares contra el movimiento Tercer Sistema y el equipo jurídico indica que tienen todas las de ganar en este caso. Esto es lo que dijeron. Este acto ha sido suspendido lastimosamente por un pronunciamiento de un vocal sobre un punto fuera de lugar de ultra petita que
ha suspendido la audiencia para el día de mañana a las 2:30 de la tarde. Con este accionar están retardando lo que es la agenda del Tribunal Electoral. Con esta acción están retardando lo que es las elecciones nacionales. Con este tipo de acciones lo que quieren es negarnos la oportunidad o intentar negarnos la oportunidad de que la Alianza Popular sea parte del conglomerado y del conjunto electoral que estamos asumiendo. A partir del día de hoy, el equipo jurídico, a la cabeza de mi persona, Sandra García, y el doctor Gabriel Justiniano, vamos a empezar una defensa. Y si toca un ataque frontal contra cualquier persona, agrupación, ciudadano que desee destruir los anhelos e intereses de las personas que conforman la alianza y del conglomerado de la patria y de la República y del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces este jueves se va a determinar en horas de la tarde lo que va a acontecer con Andrónico Rodríguez. El juez de Beni ha entrado en un laberinto judicial. Todo indica que quiere ganar tiempo. ¿Con qué razón? Se desconoce aquello. Sin embargo, reitero, este jueves a partir de las 14 horas se dilucidaría si Rodríguez es candidato. Vamos a hablar a continuación de lo que está aconteciendo en El Alto. La Corte del Alto ha quedado al margen de alguna componenda o composición política. En ese sentido, han empezado a criticar, por ejemplo, la gestión de Eva Copa. Bueno, es una verdadera pena, insisto, dentro de la ciudad del Alto. Si bien es cierto, hay un partido denominado Morena, que por cierto informa a todas las bases sociales de la Corte del Alto. Nosotros no somos parte de Morena como Corte del Alto y nuestras organizaciones. Entiendo que algunas sí, en el tema de sus organizaciones. Sin embargo, cuestionamos porque creemos nosotros, cuando indica la alcaldesa Eva Copa, acaba de haber renovación de puros jóvenes. Ritter no es un joven, creo que es más de 40 años político que ha estado en distintas instancias políticas, ¿no? Por lo tanto, bueno, ellos sabrán por qué lo hicieron, nosotros no tenemos tuición en ello y bueno, nosotros estamos en otras miras políticas. La alcaldesa se ha olvidado, ¿no?, que existe la Central Obrera Regional del Alto, se olvidó que hay esta institución. Creo que ella está trabajando más con los compañeros de la FEJUVE, que están en su derecho, evidentemente. Continuamos con la información en el ámbito político en el país. Esta vez el Tribunal Supremo Electoral ha confirmado la postulación de Luis Arce Catacora como primer senador por la paz, por supuesto por el movimiento al socialismo. El presidente Catacora fue inscrito como candidato a primer senador por la paz en representación del movimiento al socialismo para las elecciones generales del 17 de agosto, confirmó este miércoles el secretario de la Cámara del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Arteaga. La posible candidatura de Arce generó especulaciones desde el martes, cuando comenzaron a circular versiones no oficiales. En ese contexto, el dirigente campesino Lucio Quispe comentó: creo que el hermano Lucho está yendo, el hermano David no. Sin embargo, el diputado del MAS, Freddy Velázquez, ha calificado estas declaraciones como meras especulaciones. Incluso el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, negó el dato y hasta calificó de tonto el hecho. No hay nada de ese supuesto, de ese tema no hay documento oficial del movimiento socialismo. Si no se hubiera lanzado abiertamente, no tenemos por qué ocultar eso. Es tonto, es lo que enfatizó. Algunos sectores de la oposición interpretan la decisión de Arce como un intento de buscar inmunidad frente a eventuales juicios de responsabilidades por las denuncias de supuesta corrupción en su gestión presidencial. El tema en cuestión es que el Tribunal Supremo Electoral ha confirmado que el presidente Luis Arce sí es candidato a senador por la paz. Para lograr esta senaturía tiene que ganar el MAS y PSP en este distrito electoral, La Paz. Cambiemos de tema, hablemos de asuntos económicos. Buenas noticias para los jubilados, aquellos que pertenecen al sistema de reparto, porque se ha incrementado en 4,2% sus rentas. Va a beneficiar a más de 71,000 jubilados. El sistema de reparto es aquel antiguo, ¿no es cierto?, que existía antes de 1997. El monto a erogar mensualmente sería superior a los 11 millones de bolivianos. El
el incremento anual mediante distribución inversamente proporcional para el sistema de reparto del SENACIR, ¿no? El incremento que se da a los beneficiarios rentistas del sistema de reparto es un incremento automático que va con la variación de la UFB. Este incremento ha sido de 4,19853%, o sea, casi 4,20%, 4,2%, que se les va a incrementar a los rentistas. Son 71.823 rentistas que van a recibir un incremento inversamente proporcional en 153 segmentos y el incremento significa al año 147 millones de bolivianos. Entonces, estos 147 millones de bolivianos al año van a ser repartidos entre 71.823 rentistas. Seguimos con la información en el ámbito económico. Preste atención, la falta del dólar y también del combustible serían factores para el cierre de 1.500 empresas privadas de las 34.000 empresas registradas en la ciudad del Alto. Las más afectadas son las empresas importadoras. El dólar, la verdad, es muy complicado. Ya ha sobrepasado los límites, está colocando en serio riesgo al sector privado empresarial porque realmente es uno de los aspectos más, el tema de la falta de divisas es un tema muy complicado para el sector empresarial que realmente está afectando porque ha llegado a los 20 bolivianos, ¿no? Y eso obviamente es muy delicado. Son cientos de empresas obviamente que están estando por el tema de la falta de divisas. En el sector de lo que es importaciones y exportaciones, obviamente los más afectados que están en este momento y obviamente el tema de lo que es el tema del turismo también. Tenemos la información que alrededor de más de 1.500 empresas que ya han cerrado por el tema de lo que es la falta de divisas en estos últimos meses. Parece obvio decirlo, pero ya no hay dólares en la economía nacional y esto está generando los incrementos de precios, la inflación galopante ya a estas alturas del año. Entonces, en ese sentido, otra vez se ha repetido el discurso de que en el Parlamento están durmiendo algunos millones de dólares. Los parlamentarios ya no están trabajando, se da cuenta, están más en otro ámbito político buscando su reelección o repostulación. Esta es la palabra del ministro de Economía con relación a este tema. Candidatos en su plan de salvación a Bolivia señalan que tienen que recurrir a un endeudamiento, pero ya el gobierno ya gestionó con anterioridad, hace más de 3 años y medio ha gestionado este endeudamiento y no se han podido desembolsar estos recursos. ¿Por qué? Porque ha habido, como todos ustedes saben, una fricción política, una posición totalmente politizada, electoralizada, que está impidiendo que 1.800 millones sigan trabados en la Asamblea. Hagamos un contrafactual de qué hubiera sucedido si hubieran permitido que estos recursos se desembolsen. De seguro no tendríamos esta presión por divisas en el país. Por lo tanto, consideramos que es urgente e importante que la Asamblea también sea parte de esta solución, porque es también corresponsable de esta situación. En otra información, en las últimas horas, en esta jornada, los gremiales marcharon por el centro paceño, esto debido a la crisis. Los gremiales marcharon con listones negros y cacerolas vacías. El ministro de Economía insistió en que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe asumir su responsabilidad y destrabar créditos por 1.800 millones de dólares. Una marcha de gremialistas y comerciantes de otros rubros recorrió este miércoles el centro de la ciudad de La Paz en rechazo a la crisis económica y exige al gobierno medidas para solucionar la falta de combustible, de dólares y el alza de los precios de los productos de la canasta familiar.
Ante la situación, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reiteró a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe los créditos externos. Los vendedores marchan con listones negros que simbolizan, dicen que la economía nacional está herida de muerte. También llevan cacerolas vacías. Debido a la protesta, puestos de venta de diversos productos, entre ellos de electrodomésticos, de aparatos electrónicos, estuvieron cerrados. Vamos a cambiar de tema, hablemos de lo que está aconteciendo con el clima, el frío invernal que se siente ya en varios distritos del país. El Alto, por supuesto, es una de las zonas donde más se conocen las temperaturas bajas. En ese sentido, van a ingresar en un horario de invierno. ¿Cuándo a la ciudad de La Paz? Esa es la pregunta. Bueno, tratado de persuadir al Ministerio de Educación para que pueda iniciar el horario de invierno. Este lunes 26, como lo ha indicado el Ministerio, vamos a ingresar a un horario de invierno, pese que en algunos colegios a petición, ¿no?, y súplica de algunos papás por el tema tan crudo que está el frío, se ha adelantado, pero este lunes 26 oficialmente ingresamos al horario de invierno. Solamente estamos pidiendo que el Ministerio de Educación pueda enviar las instructivas correspondientes a la dirección departamental y ella a las direcciones distritales, ¿no? Mire, hemos entrado con la Secretaría de Salud a hacer fumigación a algunas unidades educativas que se ha solicitado por este tema de los contagios. También se ha pedido a los papás que puedan llevar a los niños a hacer vacunar, a los jóvenes a hacer vacunar con las vacunitas en contra de la influenza. Cambiemos de tema, vamos a hablar acerca de la salud en el país. Descendieron los casos de influenza, esto en el departamento de Santa Cruz, pero sin embargo persiste la baja cobertura de vacunación. Esta semana hemos tenido apenas 35 casos positivos, pero también nos sentimos muy preocupados con relación a la vacunación. No estamos teniendo la cantidad de vacunados que hubiéramos querido. Tenemos 5.783 vacunados en la parte pediátrica, es decir, a nuestros niños, que para nosotros lo más importante, sobre todo tener inmunizados a nuestros niños menores de 11 años, pero también sobre todo a los niños menores de 3 años. Tenemos 7.591 vacunados en las personas adultas. Nos está preocupando porque vamos a entrar en la época de invierno y es cuando más casos de enfermedades de vías respiratorias tenemos. Hemos estado trabajando a conciencia, no solamente el Servicio Departamental de Salud, sino también en combinación con el Ministerio de Salud y con todos los municipios, tanto de la capital como de las provincias. Ingresemos a un asunto que tiene que ver con el tema de la interdicción del tráfico de drogas. Se ha conocido en las horas precedentes que la esposa de Sebastián Marcet, este tristemente célebre narcotraficante que estuvo en Bolivia, ha sido extraditada a Paraguay, fíjese usted. Pero bueno, eso no sería todo. También se ha conocido que el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo nada más y nada menos $2 millones por la captura de Sebastián Marcet o quien dé datos de su paradero. En efecto, la presión internacional sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet se intensifica. El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $2 millones por información que conduzca a su arresto o condena. El anuncio fue realizado por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia como parte del programa de recompensas contra el crimen organizado transnacional. Cito textual: a través del programa de recompensas contra el crimen organizado tradicional, el Departamento de Estado anuncia una recompensa de hasta $2 millones por información que lleve al arresto o condena de Sebastián Marcet, indica el comunicado oficial. La decisión se produce luego de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara una acusación formal contra Marcet por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Según las autoridades, el uruguayo habría utilizado el sistema financiero de ese país para blanquear ganancias derivadas de operaciones ilícitas. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar del tema del combustible en el país que preocupa bastante.
Y finalmente se ha conocido que los cisterneros tienen nomás contrato para seguir operando en Bolivia. Esta información y mucho más al retornar. Continuamos con más información en esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos con el tema del combustible en nuestro país. El anuncio de los cisterneros de paro han provocado largas filas en esta última jornada y mayor demanda del combustible, mientras YPFB prepara una descarga que a continuación nos dan los detalles. Nosotros tenemos un contrato, nosotros estamos cumpliendo el contrato. Ellos están solicitando este incremento y paulatinamente, considerando esto, las estaciones de servicio, teniendo en cuenta que se han sacado comunicados indicando de que se iba a parar las operaciones de la importación de combustible, es que las estaciones de servicio han presentado diferentes filas y se está pudiendo generar especulación, ¿no? Sin embargo, estamos tratando de que esto tenga una afectación menor. Nosotros estamos haciendo los cambios logísticos que a veces no nos permiten debido a que estas empresas pueden afectar el transporte de combustible a las diferentes plantas de almacenaje. Algo que hay que aclarar, estas empresas están solicitando que se le incremente, pero únicamente es el 10% de las empresas que se dedican o que tienen contrato con nosotros. El 90% de las empresas de transporte están de acuerdo con la tarifa con la que se les ha firmado el contrato que tienen con YPFB. Entonces, este 10% es el que está perjudicando y que puede perjudicar el normal abastecimiento. Vale la pena entonces reiterar esta información. No hay un paro de cisterneros. Reitero, no hay un paro de cisterneros. Entonces, esta información que se ha vertido de una manera, podríamos decir a estas alturas criminal, ¿no es cierto?, ha hecho que nuevamente se intensifiquen las filas en los surtidores. Con todo, en algunos hay abastecimiento y en otros no, es decir, hay una irregularidad. Se señala que hay un nuevo cargamento, volúmenes de combustible que van a llegar próximamente a Bolivia. Teniendo en cuenta que se han sacado comunicados indicando de que se iba a parar las operaciones de la importación de combustible, es que las estaciones de servicio han presentado diferentes filas y se está pudiendo generar especulación, ¿no? Sin embargo, estamos tratando de que esto tenga una afectación menor. Nosotros estamos haciendo los cambios logísticos que a veces no nos permiten debido a que estas empresas pueden afectar el transporte de combustible a las diferentes plantas de almacenaje. El 90% de las empresas de transporte están de acuerdo con la tarifa con la que se les ha firmado el contrato que tienen con YPFB. Entonces, este 10% es el que está perjudicando y que puede perjudicar el normal abastecimiento. Sin embargo, como vale indicar, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que el efecto sea menor. Las estaciones de servicio están presentando filas debido a que estos comunicados por parte de las empresas están generando de que las personas piensen que no va a haber combustible. Sin embargo, como les digo, el 90% de las empresas están de acuerdo y están trabajando con YPFB realizando. Al respecto también se ha pronunciado Pedro Quispe, quien es dirigente del transporte pesado internacional, asegurando que el gobierno central no estaría cumpliendo con la entrega de los volúmenes de diésel y solo se realiza la compra del 30%, esto a nivel nacional, lo que verifica la escasez del combustible y del diésel en el país. No descartan sumarse también a las movilizaciones. 3 a 2 días. No hay diésel a nivel nacional. Había un compromiso con el gobierno, no lo está cumpliendo, ¿no? 80 y 100% tienen que comprar. No lo han hecho, están comprando 30%. Por eso las escasas filas y filas de gasolina y diésel. Y peor va a ser. Los empresarios cruceños de transporte, de cisterna que traen de Paraguay, de Argentina, no van a traer. Hay que decirle al presidente de Yacimientos que dé soluciones. Caso contrario, mañana pasado va a estar más fregado el país. Ellos, ¿qué están pidiendo? Aumento de flete,
sus gastos de operaciones ha subido, porque el tipo de cambio en Argentina, en Perú, nuestra plata boliviana ya no vale nada. Entonces, por eso están molestos los empresarios, hoy en el día están parando en Santa Cruz. Aquí en cualquier momento van a pronunciar los compañeros porque flete debe yacimientos de 3 meses a los empresarios de transporte. Por eso la molestia. Y a estas alturas, ¿alguien podría negar esta tremenda crisis que se está viviendo en La Paz y en otros distritos? Por supuesto, está golpeando muy duro el hecho de que no existan carburantes. Bueno, pero la protesta ahí debería surgir. ¿En qué sentido debería surgir la protesta? La amenaza contra La Paz, por ejemplo, es que se bloqueen las calles, es decir, más garrotes sobre el ciudadano. En vano vamos a ir a hablar con ANH, en vano vamos a ir a hablar con YPFB. Ellos siempre dicen la solución está arriba. Y bueno, si es que la solución está acá, y listo. Y como en algún momento la policía nos ha venido a gasificar, ha levantado con grúa los minibuses, a ver ahora que levanten nuestras flotas, que levanten nuestros camiones. Nosotros como dirigentes vamos a poner todo para poder hacer reivindicar con la distribución de gasolina, que lamentablemente a la fecha no existe ni una gasolina. Un día, otro día descansamos, trabajamos un día, otro día descansamos, no es porque el chofer quiera descansar, no existe gasolina, no hay. Hemos ido a las filas ayer, como dirigentes estamos siendo rechazados, como dirigentes estamos siendo refutados, he visto las lágrimas de nuestras hermanas transportistas, de nuestros compañeros, que fin de mes el banco no nos va a perdonar. Fin de mes el banco va a querer el dinero enterito. Vamos a tener que quitar el pan a nuestra familia, a nuestros hijos. Las autoridades ya ni te contestan un mensaje. Entonces, si no vamos a hacer un bloqueo de carreteros, dicen mis interprovinciales, mis floteros, iremos directamente a acercar la ciudad. Ya no hay NH, ya no hay YPFB, directamente a la Casa de Gobierno. Porque la solución tiene que darse el presidente. No el ministro, no el viceministro, no el director de la NH, no el YPFB. La subida de los productos de la canasta familiar y los precios es una problemática vigente. Comerciantes señalan que el huevo también subió de precio, al igual que el aceite, y el litro estaría llegando a costar hasta 21 bolivianos y solo reciben una caja según los distribuidores. Se debe a la falta de la producción de soya. Sí, yo vendo solo huevito, ya, pero ha subido mucho. Aquí también vendía bolsitas, pero he ido a agarrar ayer, por ejemplo, yo no agarro por cantidad, solo por sueltito, entonces no, está muy caro, porque solo dice que ha subido, entonces ya no que te vendes bolsa para 3 bolivianos, para 2 bolivianos, ya no he ido a feria. El huevo ha subido, por ejemplo, lo que era hace tiempo, que era hace unos 5 años atrás, que era 40 centavos, el mapre era 12, era 13.50, incluso 15, eso ya está 30. No hay, solamente el que me deja, por ejemplo, dice, ¿por qué no trae? Le digo, no hay, pues qué voy a decir, no hay, solo dice eso. No sé qué es lo que, en la radio también dice que ha habido, digamos, no ha habido buena cosecha de soya, que no había diésel, será eso es que ha afectado, no sé qué será, pero está así la situación, está muy triste. Entonces aquí también hay una suma de hechos que desencadena el alza de precios y la escasez. Ese factor que está sumando negativamente, por supuesto, es la especulación. Hay un proceso especulativo muy alto, se puede hablar inclusive ya de agio, en torno a estos productos. Entonces, ahí la participación, el control, fiscalización, si usted quiere, de los gobiernos municipales debe ser muy importante. Se habla de algunos operativos de control. El gobierno ha reglamentado en conjunción con los productores lecheros y con las industrias lácteas el precio de la materia prima y en promedio está en 4 bolivianos con 50 centavos de acuerdo a la cuenca donde se encuentre este productor primario. Y también a partir de una resolución biministerial hemos reglamentado el precio del producto final que está establecido en 6 bolivianos con 80 centavos, en venta en agencias tanto de las empresas estatales como de las empresas privadas. Y hemos verificado que en los mercados de abastos sí existe un incremento y por lo tanto existe especulación y en algún caso ocultamiento en algunos productos lácteos, principalmente en la leche UHT. Y en el caso de los supermercados,
hemos podido verificar que sí está en 6.80 hasta en 7 bolivianos el precio de la leche UHT larga vida. Entonces, en el canal directo o en el canal moderno se está cumpliendo con la resolución. Sin embargo, vamos a tomar acciones, de hecho, incluso pecuniarias, penales, en contra de mayoristas que están incrementando el precio de la leche desmesuradamente, no solamente de la leche UHT, sino de otros productos y de subproductos lácteos. Y también se han pronunciado desde el sector agropecuario quienes piden el control de los precios a la Intendencia de Cochabamba. Sumamente crítico. Pido que pues también nuestras autoridades departamentales y municipales asuman su rol. No solamente la Cámara Agropecuaria puede pronunciarse. Vamos a extrañar y estamos extrañando que de un tiempo a esta parte no hemos escuchado a la gobernación y menos a las alcaldías, por lo menos del eje conurbano, sumándose al reclamo de nosotros que, con todo el respeto que ustedes los representa a la ciudadanía. No podemos continuar con que vayamos al mercado y no exista aceite para comer, o si existe 25 bolivianos el litro, cuando el litro oficial es 14.20. No podemos continuar aceptando que en cualquier tiendita de barrio un pan disminuido en gramaje, cuando la norma dice 60 gramos, tengamos que comprar de 26 o 30 gramos en 70 centavos. Bueno, y hay oficinas, ¿no? Como las ODECOS, pero también hay oficinas supuestamente que deberían defender al consumidor. ¿Están funcionando? ¿Qué es lo que hacen? O simplemente ahí hay personal burocrático. Con todo se habla una vez más que podría existir la posibilidad de alguna denuncia en ese ámbito. Estamos realizando este operativo, estamos viendo también los precios, la inocuidad, calidad de todos los productos que se están ofertando. Por el momento hemos visto una subida de precio, ¿no?, del aceite. Estamos viendo que el litro está a 21 bolivianos. Asimismo también vamos a ver otros productos de la canasta familiar. Bueno, como le comento, hemos visto la elevación de los precios de los productos del aceite. Entonces vamos a ir transcurriendo también este mercado de Villa Dolores para ver si tenemos otra regularidad. Bueno, por el momento hemos visto también el kilo del pollo está a 21 bolivianos, les está llegando a 20. Entonces también bueno, vamos a ver también la carne de res, a cuánto le están dejando el kilo gancho. Vamos a una nueva pausa en esta entrega informativa. Al retornar tenemos noticias en el ámbito político, bastantes. Sí, efectivamente, porque no nos podemos abstraer de este panorama que seguramente va a ser similar en los próximos días. Quédese con nosotros, no se vaya. Seguimos con la información aquí en el Noticiero 24 Horas. Vamos a ingresar al ámbito político en el país rumbo a las elecciones del 17 de agosto. Esta vez los dirigentes del Pacto de Unidad de Chuquisaca se pronunciaron sobre la exclusión del sector campesino. Indican que no deberían eliminarlos los partidos de izquierda, ya que son el 70% de la población. Estas fueron sus declaraciones. Sabemos muy bien que por mandato de las transnacionales, por mandato de la Embajada de los Estados Unidos, el gobierno ha tomado por objetivo dejar de lado en estas elecciones presidenciales al movimiento indígena originario campesino, dejar de lado al 70% de la población boliviana que está organizada a través del movimiento popular. Quiere llevar a cabo elecciones sin la participación de las candidaturas genuinas del movimiento popular. ¿Cuál es el objetivo? Hacer de que en estas elecciones gane un candidato de derecha y que a través de ese gobierno de derecha las transnacionales puedan apropiarse de nuestra riqueza nacional. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Entregar en manos de las transnacionales nuestro litio, nuestro hierro, nuestras reservas hidrocarburíferas, nuestra agua y toda la riqueza que todavía en Bolivia es de propiedad del Estado, es de propiedad de todos los bolivianos y bolivianas.
Y es curioso lo que está pasando con este, ahora podríamos decir, precandidato, si queremos emplear algún término, Jaime Dun, que ha estado dando vueltas y vueltas, tratando de conseguir partido político primero, pero no le informaron que necesita una solvencia fiscal para ser parte de un proceso electoral. Eso es muy elemental y muy simple. Bueno, podrá ser muy capaz en términos económicos, pero parece que está incurriendo en novatadas en términos del espectro político. El señor Dun tiene un procedimiento especial, yo diría. ¿Por qué? Porque hasta el día de ayer veíamos en medios de comunicación que decían que se lo inscribió, pero falta requisitos. No, la organización política inscribió a otro ciudadano, registró a otro ciudadano en esa candidatura. Aplicando ese criterio no lo registraron al señor Dun. Aplicando ese criterio, ahora vamos a ver si este candidato cumple los requisitos, va a ser habilitado y para sustituirlo tendría que renunciar. Si no cumple los requisitos, va a ser inhabilitado y la organización política lo sustituye inmediatamente. Para que haya esa sustitución, tiene el nuevo candidato que cumplir todos los requisitos que hemos exigido. Esa es una decisión de la organización política. El 6 de junio nosotros vamos a publicar la lista de candidatos habilitados e inhabilitados. Los inhabilitados, la organización política puede sustituir a todo ese listado que están inhabilitados. Y a los habilitados ya tomarán ellos la decisión de renunciar para ser sustituidos o no. Mientras tanto, los cívicos esperan la lista oficial de los candidatos opositores y dejan fuera de esta cumbre a Johnny Fernández. Nosotros haremos de manera inmediata las gestiones de comunicarnos con los candidatos de oposición, repito, que hayan quedado habilitados y con eso nos reuniremos. Porque aquí lo que buscamos es que se concreten un proyecto único pensando en Bolivia, que se concrete cómo vamos a salir de esta crisis en la que nos encontramos hoy. Nuevamente estamos sin combustible y el gobierno del MAS, en el cual Arce es presidente y pretende ser primer senador por la ciudad de La Paz, sigue sin cumplirle a los bolivianos, pues esas cosas creo que tenemos que repensarlas. Si no vamos a ir por el camino de queremos mejorar, queremos producir, queremos trabajar en el país, queremos salir adelante, queremos exportar para ser competitivos en el mundo, o simplemente queremos vivir en la miseria, estirando la mano para que nos den migajas. Luego de este corte comercial vamos a hablar de temas internacionales. Bolivia está en una lista muy lamentable que tiene que ver, por ejemplo, con la deforestación. Y también noticias de espectáculo. Tenemos noticias de Chris Brown y también Kim Kardashian. Ya volvemos con esta información. Le agradezco una vez más por su preferencia, así como que le agradezco que permanentemente nos esté enviando mensajes, videos, imágenes sobre esa información muy importante que se produce en su entorno más próximo. Nosotros ya dispuestos, gracias a nuestra línea de WhatsApp 699-55470, de difundir todo aquello. Gracias a Quiero Reportar. Informan desde la ciudad del Alto. A través del siguiente video reportaron que vendedoras no permitieron que un ambulante venda sus productos por inmediaciones del muro del cuartel de la Fuerza Aérea, aduciendo que los del cuartel vendrán a molestar. Piden consideración ya que todos tenemos derecho al trabajo. La Paz. Reportan filas de camiones de alto tonelaje que se extienden a lo largo de la carretera La Paz-Oruro, en la zona Ventilla, donde transportistas esperan para poder cargar diésel. La escasez del combustible obligó a los conductores a pasar la noche en sus vehículos. Tenemos información desde todo el país. Trinidad reportaron que las filas de motos y vehículos que esperan reabastecerse de combustible se extienden por cuadras en Trinidad. La población aguarda la llegada de cisternas a los surtidores para poder retomar sus actividades.
En temas internacionales se ha conocido precisamente un informe con ese ribete internacional en sentido de que Bolivia y Brasil serían los países con mayor deforestación por quemas, fundamentalmente en 2024. Tendremos todos los detalles, pero también vamos a hablar sobre que las monedas digitales, el Bitcoin, está subiendo en su uso una vez que se reglamente el mismo en Estados Unidos. Comenzamos entonces aquí este bloque con las noticias internacionales. En 2024, la destrucción de bosques tropicales vírgenes en el mundo alcanzó un récord en los últimos 20 años, con un grave deterioro en Brasil y Bolivia, donde se concentran 2/3 del área perdida. Así lo indicó el miércoles un informe publicado por Global Forest Watch junto a la Universidad de Maryland, que atribuye en gran medida este proceso a los incendios, cada vez más intensos y virulentos debido al cambio climático. Los autores del trabajo indicaron que el año pasado el planeta perdió 67.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales primarios, casi la superficie de todo Panamá. En Brasil, las pérdidas fueron de 2.8 millones de hectáreas y en Bolivia de 1.5 millones de hectáreas. Los incendios son responsables de casi la mitad de esta destrucción, por lo que por primera vez el fuego supera a la agricultura como causa de pérdida de selvas. Aunque queda en segundo lugar, la deforestación provocada para dejar espacio a la agricultura aún es un factor importante. Históricamente, la presión sobre estos ecosistemas responde a la explotación de 4 productos, llamados los Big Four: aceite de palma, soja, carne bovina y madera. La destrucción acumulada en 2024 representó el equivalente a 3.100 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. El Bitcoin batió un nuevo récord histórico el miércoles al alcanzar los $109.499,76, impulsado por una ola de optimismo en Estados Unidos en torno a la regulación del sector. La criptomoneda con mayor capitalización superó la cifra alcanzada el 20 de enero, día de la investidura de Donald Trump. El valor de la moneda digital había caído temporalmente por la falta de medidas concretas sobre las criptomonedas durante los primeros meses del segundo mandato del presidente estadounidense. Sin embargo, ahora se beneficia del amplio apoyo bipartidista en Estados Unidos respecto a la regulación de las stablecoins. China criticó el miércoles el proyecto estadounidense para crear un escudo antimisiles llamado Cúpula Dorada. El gigante asiático dijo que la iniciativa anunciada un día antes por el presidente Donald Trump aumenta el riesgo de que el espacio se convierta en un campo de batalla, alimenta una carrera armamentística y socava la seguridad internacional y la arquitectura global de control de armas. Estados Unidos antepone sus propios intereses y está obsesionado con buscar su propia seguridad absoluta, lo que viola el principio de que la seguridad de ningún país debe producirse a expensas de otros. Esto socava el equilibrio estratégico y la estabilidad mundial. China expresa su seria preocupación por esto. Urgimos a Estados Unidos a que abandone lo antes posible el desarrollo y despliegue de un sistema de defensa antimisiles global. Nuestras fuerzas están tomando cada vez más territorio para limpiarlo de terroristas y de la infraestructura terrorista de Hamás. Al final de este proceso, todas las áreas de Gaza estarán bajo control de la seguridad israelí y Hamás estará completamente derrotado. Indignación en Europa luego que el ejército israelí realizara disparos durante una visita de diplomáticos extranjeros que organizó la autoridad palestina en Cisjordania ocupada. El ejército israelí señaló que se trató de disparos de advertencia y los justificó por el hecho de que los diplomáticos se desviaron del itinerario aprobado en Jenin, una ciudad del norte de Cisjordania donde Israel lanzó una ofensiva militar. En un comunicado, el ejército indicó que la delegación entró en una zona donde no estaba autorizada a estar y lamentó las molestias causadas. Fuentes diplomáticas indicaron que en la visita participaban representantes de China, Japón, México, Francia, Países Bajos, Italia, España y Rumania.
España anunció que convocó a su encargado de negocios en Israel y Francia hará lo mismo con su embajador. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió a Israel que como país signatario de la Convención de Viena tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los diplomáticos extranjeros. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró estar alarmado por el incidente y consideró inaceptable cualquier uso de la fuerza contra diplomáticos. El Ministerio palestino calificó los disparos de violación flagrante y grave del derecho internacional. El incidente se produce en medio de crecientes presiones internacionales hacia Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza. Momento de presentarles las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Tenemos noticias de Chris Brown, quien fue detenido por hechos de violencia. Este fue liberado en las últimas horas bajo fianza en Reino Unido. Tenemos todos estos detalles. Pero también en otra noticia tenemos también la de Kim Kardashian, quien contó sobre un atraco que ella habría sufrido en París. Se pide 10 años para los culpables. Chris Brown fue liberado bajo fianza en el Reino Unido. El cantante estadounidense de 36 años había sido detenido el pasado jueves en Manchester y acusado de lesiones graves por una presunta agresión a un productor musical en una discoteca de Londres en 2023. Para su liberación, el músico acordó pagar una fianza de unos $6.600.000 como garantía de asegurar su presencia en futuras diligencias judiciales. El juez precisó además que Brown deberá comunicar su dirección al tribunal y que no tiene permitido acudir a la discoteca en cuestión. El artista podrá iniciar así su gira internacional que comienza el 8 de junio en Ámsterdam y que incluye actuaciones en Reino Unido en junio y julio. La Fiscalía francesa pidió penas de hasta 10 años de prisión para los atracadores de la influencer estadounidense Kim Kardashian en su habitación de hotel en París en 2016. Este mediático juicio por el robo a mano armada de joyas valoradas en $10 millones entró el miércoles en su última fase, con los alegatos finales. En su última intervención, la fiscal se esforzó en desmontar la imagen tierna de abuelitos atracadores de los sospechosos, a quienes catalogó como ladrones curtidos del gran crimen organizado. La Fiscalía pidió 10 años de prisión para quien considera el cerebro de la operación y el encargado de dar las órdenes, reclutar y viajar a Bélgica para revender las joyas. El hombre, ahora completamente sordo y casi mudo, fue identificado por su ADN y reconoció rápidamente su participación, aunque niega ser el jefe del grupo. Durante el juicio, escribió incluso una carta de disculpas para la víctima, que lo perdonó por lo que ocurrió, pero argumentó que eso no cambia el trauma y la forma en que el asalto cambió su vida. La misma pena de 10 años se solicitó para otros 3 hombres del equipo de atracadores, mientras que el resto de los 10 acusados se expone a penas menores. Y el frío se hace sentir con mucha intensidad cuando ya estamos prácticamente a un mes del solsticio de invierno. Para ustedes tenemos a continuación el pronóstico del tiempo. Actualizamos la información en las redes sociales. A continuación, estos fueron los últimos pronunciamientos en esta jornada a través de la plataforma X. Revisemos. Twitter del presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.
La región enfrenta desafíos estratégicos y Bolivia está preparada. Exportamos cuero a China y generaremos importantes ingresos. En un escenario global marcado por la inestabilidad en los precios de materias primas y las restricciones de mercados tradicionales, el gobierno nacional dio un paso fundamental al firmar el protocolo que habilita la exportación de cuero bovino en bruto a China. Twitter del asambleísta Luis Anayar. Bolivia duele. Las calles del país hablan, comercios cerrados, crespones negros, carteles con frases que gritan lo que muchos callan. La economía se desploma. Esta no es una crisis cualquiera, es el resultado de 2 décadas de populismo autoritario del MAS, que destruyó la productividad, ahuyentó la inversión y convirtió al Estado en un botín. Bien, con esta información hemos llegado ya al final de su noticiero 24 horas. Como siempre, les agradecemos por su preferencia y retornamos mañana con más información. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariela. Ha sido un gusto, un placer, amigos, amigas, haber estado en sus pantallas con este resumen noticioso. El reencuentro entonces en la primera edición. Permiso. A continuación, los titulares y hasta el día de mañana con más noticias aquí en Palenque TV. Según el Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales no le dice la verdad al pueblo boliviano. El vocal Gustavo Ávila afirma que el líder cocalero no se registró como candidato porque no tiene partido que lo sustente y que por ello no se envió la contraseña de inscripción. La Yunta Negra y la Yunta Blanca se pelean. Atrás quedaron las frases para congraciarse con el poderoso de turno. Según Evo Morales, Álvaro García lo traicionó. Le pide a Andrónico Rodríguez que tampoco lo traicione. Tribunal Veniano mantiene el suspenso sobre Rodríguez. La inscripción del presidente del Senado aún es incierta. El juez del Beni que atiende el caso ingresó en un laberinto legal y procura ganar tiempo antes de emitir su resolución. Incrementa en 4,2% las rentas de jubilados del sistema de reparto. La medida beneficia a quienes se jubilaron con el anterior sistema de pensiones y que no recibieron aumento en sus rentas con el incremento denominado solidario. El 90% de los cisterneros interna gasolinas a Bolivia. Tienen contrato con el gobierno hasta junio de este 2025. Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, solo el 10% del sector pide un reajuste de tarifas. Asegura que la distribución está asegurada. El presidente del Estado va como candidato a senador. Para que Arce sea electo, el Movimiento al Socialismo deberá ganar las elecciones en La Paz. El legislativo es culpable de que no haya dólares. El gobierno vuelve a insistir con la denuncia. Los parlamentarios dejaron su labor legislativa para ser nuevamente electos. En noticias internacionales, según organismos internacionales, Bolivia y Brasil encabezan la lista de países con mayor deforestación en 2024. El Bitcoin alcanza récord en medio de optimismo sobre la regulación de Estados Unidos. Todas las noticias están en 24 horas.